De tema, ya tenemos invitados en estudio esta mañana de domingo, nos acompaña Patricia Aguilar. Patricia Aguilar, ella es asesora del Fondo de Población de las Naciones Unidas, también Sebastián Cabral de la Fundación Vencer y Fabiola Ibazú, digo bien Fabiola, coordinadora general. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por estar en Pulso Urbano esta mañana. Y un tema muy interesante, un tema muy importante, hay mucho tabú de por medio también y esto también conlleva de alguna manera a la discriminación que todavía está muy presente, ¿no? Así mismo, bueno, primero gracias por la invitación, ¿verdad? Por el espacio que nos están dando. Aquí los protagonistas principales son nuestros compañeros y compañeras de la Fundación Vencer. Nosotros como Fondo de Población de Naciones Unidas simplemente estamos aportando y apoyando a la generación de evidencias y a visibilizar un poco la situación que viven las personas con VIH en cuanto al estigma y la discriminación. Pero si bien acá nosotros estamos poniendo un granito de arena, bueno, ellos mejor que nadie pueden contar un poco cómo fue esta investigación y lo importante que puede ser sobre todo como un instrumento de abogacía a favor de los derechos de las personas y sus familiares, sea que de aquellas que viven con el VIH, así como aquellas que incluso se presume siquiera que puedan estar viviendo con el VIH, ¿verdad? ¿Cómo fue este trabajo? ¿Cómo fue esta investigación que se hizo? Bueno, el índice de estigma y discriminación es, vamos a decir, una investigación a nivel mundial que se lleva adelante por organizaciones que trabajan con personas viviendo con VIH. En el 2009 ya hicimos como Fundación Vencer el primer índice de estigma y discriminación, también con apoyo de USPA, y realmente todo el estudio se hizo el año pasado, el lanzamiento fue este año. Lo que quisimos hacer es justamente poder de alguna manera revisar de vuelta los datos, cómo están, hacer unas comparaciones, porque no podemos negar que se dieron avances en estos años, pero también de poder visibilizar cómo sigue estando presente el estigma y cómo el estigma muchas veces también es un factor para que las personas no logren tener una adherencia al tratamiento. De este trabajo que se hizo, ¿qué es lo más alarmante que detectaron o lo más preocupante, por decirlo de alguna manera, que detectaron? Fueron varios números. El 73% de las personas que fueron encuestadas, fueron 400 personas viviendo con VIH, han experimentado situaciones de estigma y discriminación. El 53% de mujeres sufrieron situaciones de violencia. Y el 85% de alguna forma dijeron tener estigma interno, que tiene que ver con sentimientos negativos por el hecho de vivir con VIH. Pues que esa situación se nota, no sé si esto también formó parte, ¿verdad? En el campo laboral principalmente, ¿verdad? Hay mucha discriminación para las personas que viven con esta situación, ¿verdad? Nosotros desde Fundación Vencer, como bien le dijo Fabi y también Patricia, trabajamos directamente con las personas que viven con VIH y una realidad son las denuncias que recibimos a diario, ¿verdad? Existe mucha discriminación en el ámbito laboral. Los análisis preocupacionales, ¿verdad? Las personas son sometidas de rigor a los análisis anuales, si se quiere decirlo, pero dentro de estos análisis está el test de VIH y automáticamente la persona al recibir el encargado de recursos humanos de la empresa, al recibir el resultado, visibiliza que esta persona vive con VIH y no es contratada, no es ascendida o es desvinculada. Y esa es una realidad, ¿verdad? A diario recibimos, trabajamos en forma conjunta con el Centro de Denuncia de la Red de ONGs que trabajan en VIH, ¿verdad? Como para ir viendo la forma de trabajar, ¿verdad? Tanto con el sector privado como también con el sector gubernamental, ¿verdad? Como para la efectiva implementación de la Ley 3940/09, ¿verdad? Que prohíbe estas prácticas, ¿verdad? Justamente eso, y cómo están, porque me interesa muchísimo y estoy seguro que a la gente también que están viendo, ¿verdad? Se estigmatiza, se discrimina mucho con eso y de alguna manera también, no sé si están así, pero se viola un poco también la intimidad de las personas, ¿verdad? Porque vivir con esto no necesariamente implique que vos no estés en condiciones de ejercer una determinada actividad, ¿verdad? Creo que básicamente los pilares que sustentan todavía de buena manera, de buena medida, digamos, la
propagación del VIH tiene que ver justamente con el desconocimiento, tiene que ver con la ignorancia y tiene que ver con la intolerancia y justamente el estigma que sufren estas personas. Porque la base de todo es que si yo no sé, yo no conozco, generalmente tengo miedo. Y al tener miedo, entonces actúo en consecuencia y no de la mejor manera, ¿verdad? Nosotros todavía tenemos, sobre todo, conocimiento con la fundación del trabajo que se hace de cómo hay personas y el estigma, y eso se ve en este estudio, la exclusión en el seno familiar todavía fuerte, por ejemplo, ¿verdad? O sea, no solamente hay esa exclusión o ese estigma externo, sino también en la propia familia se da, y muchas veces tiene que ver justamente por ese desconocimiento, ¿verdad? Cuáles son los factores, cómo se transmite, cómo no se transmite. O sea, para mí, por ejemplo, una palabra clave que hay que tener en cuenta y que hay que conocer muy bien es que este virus se transmite y no se contagia. La primera cuestión que a la gente se le para los pelos cuando dice se contagia o se transmite, hay una pequeña, muy gran diferencia, ¿verdad? Porque el contagio implica que yo, por el solo hecho de estar socializando con una persona que tiene X enfermedad, automáticamente sin ninguna acción adquiero la enfermedad o la infección en cuestión. Pero en el caso del VIH sí implica acciones en donde la transmisión, para que se dé, tiene que darse ciertos condicionamientos y ciertas bases. Y la gente todavía desconoce cuáles son. Nosotros, por ejemplo, como agencia especializada en el tema de adolescencia y juventud, nos preocupa mucho este tema porque la franja mayormente afectada ahora por VIH es la franja joven, de 25 a 30, 35 años más o menos, y la principal vía es la transmisión sexual. Entonces, todavía lo que nosotros tenemos que trabajar mucho es cómo hacer para que esta vía, de alguna manera, ¿verdad?, podamos frenar, controlar, y en ese sentido, las prácticas sexuales seguras, el tema de la educación y el tema del acceso a los servicios, a la salud, a la atención de calidad, son varias estrategias que hacen que de alguna manera nosotros podamos ir frenando esta... De alguna manera pasa también por un tema de educación, ¿verdad? Porque si insistimos un poco en el tema de la educación, vamos también a evitar el tema de la discriminación. Y estaba leyendo también algo que me llama, no solamente discriminación, porque también hay exclusión y violencia también de por medio. ¿Cómo se manifiesta eso? El tema de la violencia, por ejemplo. La violencia en el instrumento, especialmente esto era dentro de lo que es el estigma externo. Había como vamos a decir, una escala. La que mayor era murmuraciones, esa es la primera. Y la última ya es hasta agresión física. Y esto otra vez se acrecienta cuando la persona está en una situación, vamos a decir, de mayor vulnerabilidad, que tiene que ver, por ejemplo, con el hecho de ser mujer, que tiene que ver con la cuestión de género, que no podemos negar. O sea, no es que el VIH hace que uno sea más bien, sino que ya está en esa situación, y lo que hace el VIH es acrecentar esas situaciones de violencia. En el caso de la orientación sexual y también en el caso de la identidad sexual, como es de las personas trans. Ahí es como que viene sumando, y son donde en estas situaciones donde se ocurre el mayor, vamos a decir, grado de violencia hacia estas personas. Es muy interesante, si pudiéramos hacer un resumen de lo que fue este estudio, ¿cuáles son los puntos más resaltantes que se podría hacer de esto? Creo que lo más resaltante es, por un lado, así como decir, tema de educación también tiene que ver que las personas todavía asocian VIH con muerte. O sea, lo primero que es así VIH, viene la cuestión muerte. Y el avance que hubo en materia, vamos a decir, médica, es muchísimo. Ahora una persona que se le detecta a tiempo haciéndose las pruebas, accede a tratamiento antirretroviral, y sí, unos meses puede llegar a tener lo que se llama carga viral indetectable. O sea, el virus dentro de su organismo es tan bajo que casi ya no puede ni transmitirse. Pero eso la gente no sabe. Y eso es mi estilo de vida. O sea, mi estado de salud es óptimo. Por eso tampoco no me va a impedir trabajar, no me va a impedir llevar una vida que... nada, ningún impedimento. Pero la gente no sabe todavía estos beneficios del tratamiento. Entonces, es como que nosotros decimos... Hace poco también hicimos un ciclo de cine debate, y entre una de las películas que veíamos fue Filadelfia. Y fue así, una película de 20 años, cómo todavía se seguían dando las mismas situaciones de estigma y discriminación. En una parte de la película decía, una cuestión es la muerte física y otra cuestión es la muerte social. Lo que nosotros queremos mostrar con el tema del estigma externo es que con estas actitudes prácticamente estamos matando, porque socialmente lo estamos rechazando a las personas cuando no hay
ningún motivo para hacerlo. Y eso queremos visibilizar, que el VIH no es una cuestión médica solamente, sino que también está atravesado por lo que se denomina los determinantes sociales. Y uno, así como se trabaja la cuestión médica, también se debe trabajar la cuestión social. Es muy interesante, muchísimos puntos todavía que analizar y hablar de esto. Sin lugar a dudas, todo radica en la educación, porque si partimos de la educación, muchas cosas pueden cambiar en lo que respecta al tema de discriminación, lo que decías, ¿verdad? El tema que no se asocia precisamente con el tema de la muerte, sino que se puede vivir con esto siempre y cuando uno tenga un tratamiento. Les agradezco muchísimo por estar esta mañana aquí en Pulso Urbano con nosotros. Les esperamos más veces porque sin lugar a dudas hay muchos datos que se tienen que compartir todavía con la gente, también como un medio de poder también llevar un mensaje para que se pueda Gracias por el espacio, porque ustedes como medio de comunicación también contribuyen a esto que vos decís, la educación. O sea, cada uno tiene su rol y cada uno de nosotros puede aportar para tener sociedades más pacíficas e inclusivas, donde el estigma y la discriminación ojalá un día sea eliminada, ¿verdad? Gracias. Muchísimas gracias.